Hola, bienvenidos a mi canal Logan Excel. En este tutorial vamos a ver las diferencias básicas entre la nueva función de Excel Buscar X y la clásica función ya utilizada por todos Buscar B. Realizaremos un pequeño ejemplo utilizando ambas funciones, veremos su alcance, su limitación, así como las mejoras que tiene integrada y que pueden ayudarnos a hacer una búsqueda más eficiente. Revisaremos cada uno de sus argumentos y en qué casos poder utilizar dichas funciones. Mi nombre es Eric Ávila, comencemos. Bueno, vamos a empezar. Aquí les traigo una pequeña base de datos del cual tenemos un inventario, una fecha, un modelo y un valor. En este primer ejemplo vamos a ver la primera diferencia entre utilizar Buscar B y Buscar X. Vamos a hacer este ejercicio utilizando la clásica función de búsqueda utilizada por todas, que es Buscar B. Vamos a buscar en este caso el inventario que tenemos aquí en esta tabla y del cual aquí vamos a retornar, ¿no? Ok, aquí vamos a colocar, por decir, si yo coloco aquí el inventario 8534, yo quiero que a la derecha, en este caso en la columna de fecha, en la columna de modelo y en la columna de valor, me retorne dicho importe o dicha fecha o dicho modelo utilizando la función Buscar B. Y para eso tenemos que utilizar la función Buscar B. Aquí nos está pidiendo nuestro primer argumento. El argumento que es el valor buscado en este caso es la H4, que en este caso es el inventario 8534, la matriz en este caso de la tabla. Es necesario utilizar para Buscar B todo el rango de nuestra tabla, desde donde inicia en este caso el inventario, la fecha, el modelo y el valor. Esta es nuestra primera diferencia que ahorita les voy a mostrar contra Buscar X. Aquí es necesario encontrar, o más bien seleccionar toda la matriz. Voy a seleccionar F4 para dejarlo fijo, nos está pidiendo un tercer argumento, en este caso es indicar columnas. Como yo estoy en este caso en el lado de la fecha, necesito saber dónde está la columna de la fecha. En este caso la fecha se encuentra en la columna número 2. Voy a colocar número 2, nos está pidiendo un cuarto argumento, que en este caso es un verdadero o es un falso. Necesitamos una coincidencia exacta, le voy a colocar falso. Cierro paréntesis y hasta aquí termino mi función. Con esto yo retorno sobre este inventario el 8534 la fecha. Ahora, para retornar ahora el valor, tengo que hacer la misma función Buscar B. En este caso voy a buscar el inventario, en qué matriz, repito el margen en este caso de la matriz, en qué columna está ahora el modelo. Está en este caso en la tercera, voy a colocar falso. Ya tenemos el modelo, la fecha. Ahora quiero retornarme el valor. De igual manera coloco la función Buscar B. El valor buscado va a ser el inventario 8534, en qué matriz, selecciono toda la matriz o toda mi base de datos, en qué indicador o en qué columna se encuentra en este caso el valor, pues se encuentra en la columna número 4, falso. Hasta aquí, esta sería mi función sencilla Buscar B. Yo selecciono cualquier tipo de inventario que encuentre dentro de mi base y este se va a retornar de manera automática: 3193, 8533, 2182. Mi limitante que tengo al utilizar Buscar B es que yo tengo que seleccionar en qué columna de manera manual. Este sería mi primera limitante de Buscar B, del cual yo tengo que poner en qué columna es el valor que yo quiero retornar. Vamos a empezar el ejemplo utilizando la función Buscar X. Vamos a la siguiente pestaña. Tenemos la misma base de datos, inventario, fecha, modelo, valor. Aquí yo voy a de igual manera abrir, en este caso, la función Buscar X. Se encuentra ahora en esto de lo que es el Office 365. Viene ya cargada de manera en el paquete. Si ustedes en este momento no cuentan con Office 365, pues pueden practicar mientras en lo que es Excel Online. Ahí sí está habilitado esta nueva función de Buscar X, ahí podemos hacer
también dicho ejercicio. Vamos a en este caso abrir la función buscar X. Nos está pidiendo aquí un argumento de igual manera que en buscar B, el valor buscado. En este caso el valor buscado va a ser el inventario que tengo aquí en la H4, que va a ser el inventario, coma. Nos está pidiendo la matriz buscada. En este caso vamos a seleccionar, aquí viene una mejora con respecto a buscar B, que aquí simplemente como estamos buscando en este caso sobre el inventario, yo solamente voy a seleccionar la matriz de donde se encuentra dicho inventario. A diferencia de buscar B, tengo que seleccionar toda mi base de datos, mientras que con buscar X solamente necesito el rango donde está en este caso el inventario. Con eso yo tengo, coma. Viene aquí un nuevo argumento o algo diferente a buscar B. En este tercer argumento nos está pidiendo una matriz de vuelta. ¿A qué se refiere? Se refiere a que yo voy a seleccionar qué columna o qué rango del cual yo quiero que me retorne. Como yo estoy ahorita en la parte de la fecha, yo necesito la matriz de la vuelta. En este caso voy a seleccionar fecha, el rango de fecha, y con esto yo voy a retornar dentro del inventario que yo coloque, voy a retornar la fecha, en este caso de esa columna. Viene aquí una tercera, o en este caso vienen tres argumentos opcionales. En este caso lo podemos dejar hasta aquí el argumento y vamos a ver qué sucede. Voy a cerrar el paréntesis. Hasta aquí es obligatorio poner estos tres argumentos. Le voy a dar enter. En este caso me arroja que no encuentra el valor porque necesito colocar el inventario. Voy a colocar el inventario 9927. Al momento de colocar yo el inventario, en este caso sobre la referencia del valor buscado, me retorna la fecha. Es una manera un poquito más eficiente que buscar B porque solamente me está pidiendo en este caso un poquito menos de rango y del cual yo voy a retornar, y ya no tengo que escoger en qué columna, sino simplemente voy a seleccionar el rango de lo que quiero que me retorne. En este caso es fecha. Voy a cambiar el inventario, voy a poner el 9929, el 2185, el 3193 y vean, cambio el inventario, se cambia la fecha. Vamos ahora en la parte del modelo. De igual manera voy a poner buscar X. Valor buscado va a ser el inventario que tengo aquí en la H4. ¿En qué matriz? En este caso va a ser otra vez el inventario, coma. Mi tercer argumento me dice que la matriz de vuelta. En este caso, como ahora estoy en la parte que quiero retornar el modelo, voy a seleccionar la columna donde se encuentra el modelo, en este caso de la D4 a la D19, coma. Aquí viene una parte importante, una parte que nos va a ayudar a no lo que hacíamos de manera avanzada con buscar B era combinar o anidar funciones. En el caso de si no encontrábamos un valor, ocupábamos o utilizábamos más bien la función si-error. Al momento de colocar la función si-error, nosotros retornábamos, si no encontraba en la base el valor que estábamos buscando, entonces con la función si-error retornábamos un valor vacío o un valor que no se encuentra o un texto que ustedes podían colocar. Aquí de manera integrada la función buscar X ya cuenta con ese dato, entonces esa parte ya no la vamos a ahorrar. En este argumento, que es opcional, dice si no se encuentra, en el caso de que no encuentre el inventario 3193, entonces puedo que yo le ponga no está, entre comillas. Voy a cerrar el paréntesis. Ahorita me trajo el modelo Hyundai, pero si yo coloco el inventario, voy a colocar el inventario, voy a borrar el inventario. Vean, en fecha me dice que no se encuentra porque aquí realmente todavía no le puse ese argumento, solamente tiene hasta el argumento número 3, los otros los dejé vacíos. Pero en el caso de el modelo sí coloqué lo que es la parte del argumento, del cuarto argumento, que es opcional, donde dice si no se encuentra. En este caso, si no llega a encontrar ese valor que estoy buscando dentro de esa base, retórname un texto que diga no está. En este caso es lo que está sucediendo. Pongo el inventario, un inventario que no existe me va a retornar que no está, pero si coloco uno que sí está, 3191, me va a retornar ahora sí el valor, que en este caso que es la fecha del 10 de marzo con el modelo Chevrolet. Si pongo el 3193 cambia a Hyundai.
Si pongo un modelo que no existe, perdón, un inventario que no existe, me va a poner que no se encuentra o que no está. Ya depende de ustedes qué es la opción que quieran colocar. De aquí voy a hacer lo mismo, pero ahora con la parte de valor voy a colocar buscar X. Voy en este caso en el inventario que tengo aquí en la H4. Mi matriz buscada, en este caso voy a repetir el inventario. Mi matriz de vuelta es la parte de la columna de valor. Es aquí la parte que es mejor que buscar B, que ya no necesito colocar en qué número de posición o qué número de columna está dicho, en este caso el valor. En el caso de buscar B tendría que colocar columna número 4, pero también tendría que seleccionar un rango más amplio en la matriz. Entonces en este caso solamente necesito el rango donde se encuentra, en este caso, valor. Si no se encuentra, podemos dejarlo así omitido o colocar en este caso unas comillas y colocar no está, para saber que en ese valor no encontramos dicho importe, ¿no? ¿Cómo? Aquí vienen dos argumentos opcionales, que es modo de coincidencia. Al igual que en el caso de buscar B, podemos ver una manera de buscar un poquito más aproximado a los valores, o en este caso utilizar unos comodines cuando tengamos que buscar con este tipo de opciones, ¿no? Y el último, en el que es la parte del último valor, que también es opcional, nos da 4 pequeños argumentos que nos dicen que es una búsqueda del primero al último. En este caso, si se llega a repetir cualquier inventario, que tengamos dos inventarios, miren, vamos a poner ahorita, voy a colocar el número 1, voy a cerrar, y aquí me está retornando el 257. Pero ¿qué pasa si yo tengo dos inventarios dentro de mi misma base de datos? Por decir, aquí tengo el 99, voy a poner 9929, y vean, al momento de hacer esta opción o este argumento, yo lo que hice fue que por medio del modo de búsqueda, yo le estoy colocando que me retorne el primero más próximo y no me retornó el segundo. Si lo colocamos aquí de otra manera, voy a borrar el 1 y dice búsqueda del primero al último, búsqueda del último al primero. En este caso lo voy a representar con un -1. Y vean, me está retornando el valor de los 257,000 que están aquí en el argumento -1. Si yo regreso otra vez a la parte de este argumento y le coloco 1, entonces me coloca lo que es el valor que se encuentra en la posición más alta, ¿no? Entonces prácticamente este sería el uso de la función de manera esencial de la función buscar X contra la función buscar B. Bueno, vamos a ver ahora las pequeñas diferencias que tiene cada una de las funciones. Vamos a ver de manera estructural cómo cada una de las funciones tiene cierta característica que la hacen un poquito más eficiente una contra la otra. Por decir, en el caso de buscar B, cuenta con 4 argumentos. Estos 4 argumentos me dice como el primero, que es el valor buscado, y dentro del cual yo voy a buscarlo dentro de una matriz. Esta matriz, al momento de yo seleccionarlo, necesito saber en qué columna de las 4 que tengo aquí en el ejemplo es donde yo voy a necesitar que me retorne. Y como mi último argumento, que es el rango, que es el valor falso verdadero, para dar el valor aproximado o el valor exactamente que estoy buscando, con estos 4 argumentos yo con buscar B retorno dicho valor. En el caso de buscar X tiene una característica diferente, del cual tiene un poquito de mayores argumentos, pero del cual nos da una eficiencia mayor a buscar B. En este caso, buscar X cuenta con 6 argumentos. De igual manera que buscar B tenemos que tener un valor buscado. Pero aquí viene una parte importante a diferencia de buscar B. Nos está pidiendo una matriz, pero en este caso solamente es la matriz donde estamos dando, en este caso, el inventario. Solamente necesito seleccionar ese rango donde estoy buscando, en el caso del inventario, y no como buscar B, que necesito seleccionar 4 columnas. En este caso, solamente necesito seleccionar ese rango donde estoy buscando, en el caso del inventario. Y no como buscar B, que necesito seleccionar
toda la matriz. En este caso es una diferencia muy notable y del cual nos va a dar un potencial mucho mayor. De igual manera, su tercer argumento dice que es una matriz de vuelta. Ahora, a diferencia de buscar B, aquí yo necesito seleccionar del valor que estoy buscando qué matriz o qué rango es el que quieres que te retorne. Como estoy en el caso de la fecha, yo necesito que me retorne en base al inventario la fecha. En este caso del inventario 8534, retórname la fecha. Entonces tengo que seleccionar esa matriz de vuelta. Su cuarto argumento, este es el principal o el que yo le veo mucho mayor potencial a diferencia de buscar B, es que ya no tenemos que anidar junto con otras funciones el corregir aquel valor que no nos encuentra dentro de nuestra matriz o de aquel cálculo que estemos haciendo. Aquí dentro de buscar X ya viene integrado esta parte de que en caso de que no se llegue a encontrar dicho valor, nosotros lo podemos retornar con un texto, con un valor. En este caso yo le puedo poner, como está el ejemplo, de decir este inventario que no encuentro, pues voy a colocar que no está. Es simplemente combinar como lo hacíamos con buscar B, anidando con si error. Esta es la parte que viene a sustituir, que ya viene integrado dentro de buscar X. Su siguiente argumento, que son en este caso estos tres últimos argumentos, son opcionales. Uno de ellos es la coincidencia, que es igual que en buscar B, y el otro el modo de búsqueda. Estos al final son opcionales. Ya vimos su ejemplo, cómo cada uno de ellos lo podemos generar y cómo es que buscar X nos puede dar esa diferencia entre uno y el otro. Ya de ustedes dependerá qué valor o qué función les puede en este caso ser mejor si utilizamos la buscar B clásica o la nueva función de 365 buscar X. De cada uno dependerá cuál es el mejor, a cuál se pueden adecuar o cuál puede ser en este caso la que más les convenga. Espero que les haya gustado el video y vean las principales diferencias entre buscar B y buscar X. Ambas nos pueden ayudar a buscar un valor, pero sin duda la nueva función tiene una eficiencia y un ahorro de pasos que nos puede llevar a tener mejores resultados. En la descripción dejo la liga para compartir el archivo del tema de hoy. Dejen en los comentarios sus dudas o sugerencias, así como las funciones o temas que quisieran ver en el canal. Compartan mi video si les gustó, así como un like y suscríbanse a mi canal para más videos de Excel. Muchas gracias y hasta la próxima.